Muy buenos días, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Con su permiso, señora presidenta. Hace 20 años no los usaba, pero el tiempo cobra factura. Iniciativa con proyecto de decreto. Diputada Karina Olivas Parra, presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 17ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Presente. El suscrito Venustiano Pérez Sánchez, diputado por el 13º distrito e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Regeneración Nacional en la 17ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 6º, apartado A y fracción tercera, y el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública de sus datos personales o a la rectificación de estos, disposición que se replica en el artículo 13, inciso B de la Constitución Política de nuestro Estado. El registro civil es la institución de orden público y de interés social por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas. En ese sentido, el registro civil realiza un servicio público que es de competencia exclusiva de la autoridad administrativa con el fin de hacer constar de manera auténtica todos los hechos vinculados con los estados civiles de las personas físicas. Condición civil, con las constancias que expiden en estas instituciones, y por otra parte le permite que las actas certificadas del registro civil den plena certeza del estatus civil de las personas con quienes contratan o realizan cualquier acto jurídico, de tal forma que el Estado coadyuva por medio de esta institución a dar una completa certidumbre a que los individuos tengan una condición civil precisa, incuestionable, que les permita tener la aptitud legal en las múltiples y complejas interrelaciones en la vida moderna que nos impone. En el Estado de Baja California Sur estará a cargo de los oficiales de registro civil autorizar los actos del estado civil de las personas y extender las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonios, divorcios, defunciones de los mexicanos y extranjeros residentes en el Estado, y en el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de géneros previa anotación correspondientes a las actas de nacimiento primigenias, así como inscribir las ejecutorias que declaran las ausencias, el otorgamiento de la tutela, la presunción de muerte, la pérdida o suspensión de derechos a la familia y la limitación de la capacidad legal para administrar bienes. Las actas de registro civil deberán asentarse en formas especiales que se denominarán formas de registro civil. Las inscripciones se harán por quintuplicado, mecanografiado o de medios electrónicos. En ese contexto, en nuestros recorridos por diferentes regiones geográficas del Estado, se han acercado personas, la mayoría de escasos recursos económicos, para solicitar que hagamos las reformas legales pertinentes para dotar al registro civil de la potestad legal para resolver por la vía administrativa problemáticas relativas al estado civil de las personas consignadas en las actas que se expiden, muchas de las veces
para aclarar o rectificar errores que se cometen por el personal del propio registro y que no son imputables a las personas. El problema es que en nuestro Código Civil Estatal solo procede a aclarar y rectificar datos por la vía administrativa en los nombres de registrados cuando se incurren errores manifiestos escritos en formas abreviadas, errores mecanográficos o ortográficos, apellidos mal redactados respecto a sus padres, fecha de nacimiento y sexo, quedando varias hipótesis que se presentan en el día a día de la población sin posibilidades de ser resueltas de manera ágil en las propias oficialías del registro civil, sino que por el contrario, al acudir al registro civil, se les indica que ese trámite tiene que hacerse a través de juicios en juzgados civiles y familiares, los cuales son muy largos y costosos para los ciudadanos y que al mismo tiempo ese juicio o esos juicios saturan a los juzgados del Poder Judicial Estatal en detrimento de otras cuestiones de mayor importancia para los que buscan justicia. Pero el peor de los casos, cuando el ciudadano no tiene dinero para contratar abogados, se queda sin seguridad jurídica al no poder resolver un problema con las diversas actas que expide el registro civil, violándose con ello su derecho al nombre y apellido propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende la identidad que constituye el derecho primigenio de las personas que se convierten de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como los derechos a la salud, la educación, protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política de nuestro Estado. Es preciso mencionar que nuestro Código Civil ya autoriza ciertas hipótesis para que el ciudadano pueda aclarar o rectificar sus actas, pero en la vida cotidiana se presentan diversas circunstancias que no están legisladas y que el registro civil no atiende, porque por disposiciones del Código Civil es competencia de trámites por la vía del juicio. Así entonces, la reforma que se propone determinar que la aclaración y rectificación de actas del registro civil se realizará mediante el procedimiento administrativo para corregir los datos contenidos en ellas cuando resulten ser, número uno, inexactos, que se refieren a aquellos que no reflejan la realidad de su titular, es decir, que no son verdaderos o fieles. Segundo, errores o erróneos son aquellos datos que han sido registrados de manera incorrecta por equivocación. Tercero, incompletos, cuando la falta de algunos de los datos o caracteres de las que se deberían contener el registro, o desactualizados, cuando no corresponde a la situación real y vigente del titular. Se proponen agregar hipótesis que darán lugar a la aclaración y rectificación por la vía administrativa, sin necesidad de acudir a la vía judicial, que es costosa y retardada. A razón de lo siguiente, cuando en las actas existan errores mecanográficos, ortográficos o de impresión que no afecten los datos esenciales de aquellas, cuando existan discordancias u omisiones en los apellidos asentados con los mismos contenidos en el acta, cuando existan omisiones de algunos datos relativos al acto o hecho de que se trate o de la anotación que deba contener el acta. En este caso, de ilegibilidad de caracteres, así como discordancia, errores, omisión o impresiones en el llenado de los campos de texto de los formatos, cuando existan omisiones en los datos de localización del documento, cuando se omitan el lugar del nacimiento o la nacionalidad en el acta, en caso de errores o discordancias en las anotaciones ordenadas por la autoridad judicial. Cuando los ascendientes hayan rectificado sus actas respectivas, cuando los datos modificados tengan relaciones directas con las actas de descendientes, en el caso de discordancia entre las actas del libro original y las actas del libro duplicado, o cuando se adviertan errores y omisiones de cotejo, efectuando a los documentos contenidos en su apéndice de donde transcriben los datos, cuando existan abreviaturas de nombres y apellidos
siempre y cuando del mismo documento se puedan inferir cuando en el acta aparezcan errores en el sexo, tratándose de actas de nacimiento cuando la fecha de nacimiento se haya omitido o ésta se encuentre asentada en forma imprecisa, siempre y cuando no rompa el orden lógico, cronológico, inmediato, anterior o posterior con el respecto a la fecha de registro y tratándose de actas de defunción, cuando los datos a que se refiere el artículo 125 de este código se encuentren asentados de forma imprecisa o hayan existido omisiones en la captura de los mismos. Cuando sea necesario corregir el acta con motivo de algún error cometido al asentarla, que se demuestre con diversas actas de registro civil relacionadas con el acto de que se trate y que sea de fecha anterior. Cuando sea necesario modificar el sustantivo propio registrado en un acta por su discriminatorio, peyorativo, denigrante o que expone a la persona al ridículo, afectando su dignidad humana. Se tendrá por entendido para efectos legales que se trata de la misma persona, lo que se hará constar en el documento que para el efecto se expida. Por desacuerdo con la realidad, cuando se demuestre a través de documentos fehacientes que la persona de que se trata ha sido siempre designada con un nombre distinto del que aparece en su acta de nacimiento, se trata o se tendrá por entendido para efectos legales que se trata de la misma persona, lo que se hará constar en el documento que para el tal efecto se expida. El trámite de rectificación lo podrán realizar los interesados ante la Dirección Estatal del Registro Civil en la capital del estado o ante las oficialías del registro civil más cerca de su domicilio, mismo que deberán resolver en un lapso de 15 días hábiles. Es importante mencionar que el derecho de rectificación tiene una estrecha relación con el principio de calidad de los datos personales, que adquieren este rango cuando los datos son exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados. Del mismo modo, se propone que los actos de nulidad y reposición de actas se tramiten también por la vía administrativa para que sean más ágiles y eficaces para la corrección de actas del registro civil. Pues se trata de documentos oficiales que acreditan el estado civil de las personas y que normalmente son utilizadas para trámites, cuestiones jurisdiccionales o administrativas, en las que es indispensable que las mismas cuenten con precisión y exactitud de sus contenidos. Para mayor comprensión del sentido y alcance de las reformas, en el cuadro siguiente que está pues en la iniciativa que se publicó, solicito para que ustedes lo comparen, pero sin embargo por economía procesal parlamentaria se inserte en el acta de sesión como si se hubiese leído. Es importante mencionar cuando procedan las nulidades y rectificaciones y modificaciones de las actas que expide el registro civil. No existirá algún perjuicio hacia terceros ni contra el orden público, pues los derechos y obligaciones generados con motivos de las resoluciones jurídicas que se hubieran creado entre dos o más personas no se modifican ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio Código Civil, dentro de las cuales no se comprenden el cambio de los asientos de las actas de registro civil. De ahí que continúe vigente con todos sus efectos sin perjuicio de la modificación realizada en alguna de las actas. Asimismo, la presente iniciativa está alineada y no contraviene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en su artículo 39 dice: el artículo 39, los procedimientos relacionados con el estado civil, así como las rectificaciones, serán competencia de la autoridad jurisdiccional o autoridad administrativa de conformidad con las disposiciones del Código Civil respectivo. Es decir, que dicha normativa nacional prevé que los procedimientos relacionados con el estado civil o sus rectificaciones puedan determinarse o bien por la vía judicial o por la vía administrativa, como actualmente se propone, estableciéndose en el texto de la reforma que en caso de que las rectificaciones o aclaraciones
solicitadas sean rechazadas por la Dirección Estatal de Registro Civil, el interesado puede pedir su revisión por la vía judicial, a la cual podrá acudir incluso también los terceros que se opongan a la aclaración o rectificación decretada por la autoridad administrativa. Es decir, que no se cierra por completo la revisión por la vía judicial. Esto es importante ponerlo de relevancia, porque la rectificación de un acta no será decreto o decretada de oficio, sino que el registro civil tendrá que hacer una revisión de los elementos que les alleguen los solicitantes para poder emitir una resolución. Es decir, no podrá el registro civil actuar de manera discrecional, sino que deberá revisar las pruebas y elementos para emitir su resolución. El impacto presupuestal. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, corresponderá a la Comisión de Dictamen Legislativo a la que se turne la presente iniciativa incluir las estimaciones sobre los impactos presupuestales del presente proyecto de decreto, derivado de las consultas y foros que se hagan para analizar la pertinencia de aprobar o no la presente reforma legal. Sin embargo, puedo adelantar que al facilitar que los procesos para la nulidad y rectificación y reposición de las actas de registro civil se lleven a través de la vía administrativa, en las propias oficialías del registro civil, en los 5 municipios y ante la Dirección Estatal de Registro Civil, y no por la vía judicial a través de largos y honorosos juicios, provocará que existan mayores ingresos por el concepto de derechos en materia de registro civil, toda vez que muchas personas, al no tener ingresos para el pago de abogados, se quedan imposibilitadas en realizar dicho trámite, por lo que al autorizarse por la vía administrativa, seguramente acudirán al registro civil y pagarán el costo del trámite, que es mucho menor al que gastarían en un juicio. Actualmente, un trámite de aclaración o rectificación administrativa de un acta tiene un costo de casi 600 pesos y una vez que se aprueba la rectificación del acta, se hace el cobro de la nueva acta rectificada. Es preciso mencionar que un ciudadano común, para realizar y rectificar o nulidad de una acta de las que expide el registro civil mediante un juicio, ronda aproximadamente en los 20,000 pesos, más o menos. Al abrirse la oportunidad de que los trámites puedan realizarse en primera instancia por la vía administrativa ante los propios oficiales del registro civil o Dirección Estatal del Registro Civil, el gasto será mucho menor y menos oneroso y tardado, ya que los juicios duran, si bien les va, de 6 a 8 meses, tiempo en el que dejan de ejercer a plenitud otros derechos por no tener rectificada una acta. Por otro lado, para el Poder Judicial del Estado, el liberarse de la injusta carga de resolver este tipo de cuestiones, desde luego que tiene un impacto positivo, debido al tiempo, horas de trabajo del personal y materiales que se dejarían de destinar a la atención de los juicios que se interponen para nulidad, aclaración, rectificaciones y reposiciones de las actas que expide el registro civil. El beneficio no solo es para las instituciones, sino para el justiciable también. Desde luego que esta propuesta legislativa puede parecer inacabada, pero corresponderá a la comisión a la que se turne enriquecerla y, en su caso, perfeccionarla, con la participación de quienes integran el registro civil de nuestro Estado, el Poder Judicial Estatal e incluso el Colegio de Abogados e interesados en el tema, para lo cual solicito que se hagan foros de análisis en los que se pueda incluir y ampliar el estudio de estas cuestiones, que es primordial para darle identidad y seguridad jurídica a muchas y muchos subcalifornianos. Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa nace de la petición que nos formularon en nuestra reciente campaña local, y es precisamente la gente que no tiene para pagar gastos de abogados y acudir a juicios la que es la más afectada por el limbo jurídico existente entre las cuestiones que pueden
o no resolver el registro civil a través de los procedimientos ágiles y eficaces. Seguramente más de algunos de ustedes también ya les han planteado este tipo de temas, ¿verdad? Con esta propuesta legislativa consideramos que puede servir como punto de partida para que esta legislatura, a través de las comisiones que la estudien, puedan sacar un producto legislativo que le dé certeza y seguridad jurídica a las personas que padecen esta tribulación jurídica, que son en su caso mayoría nuestros adultos mayores, a muchos de los cuales se les puede negar el acceso a su pensión hasta en tanto no presente y gane un juicio por corrección de algún acta del registro civil, privándolos durante ese periodo que dure el juicio de sus derechos de haber recibido una pensión. Pero así como esos ejemplos, hay personas que requieren de procesos ágiles por la vía administrativa, como lo son miembros de las poblaciones indígenas asentadas en nuestro estado, que recurrentemente tienen problemas con sus documentos registrales, lo que les propicia atropellos laborales por los patrones por el no tener una identidad o no pueden ejercer sus derechos ante la autoridad laboral, o no son sujetos de seguridad social por no tener la manera de ser registrados de manera correcta por un acta que no puede ser rectificada o debido a que no tienen para pagar abogados que les lleven los juicios. Ellos, sin ahondar en la situación de las personas que viven en situaciones de abandono, calle o enfermedades crónicas, físicas o mentales, o con fase terminal, incapaces o personas con discapacidad, niñas y niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad o que viven en circunstancias de desventaja social. Y en general, de aquellas personas que por falta de recursos económicos no se puede hacer un juicio para aclarar, rectificar o cancelar un acta de la que expide el registro civil, quienes son víctimas de toda clase de trámites insalvables debido a que el Estado se desvincula de las obligaciones de garantizar al ciudadano el proceso ágil y sencillo en materia registral que le permita modificar errores y erros que no son de responsabilidad para ejercer de manera plena su responsabilidad jurídica frente al Estado y a los particulares, así como estar en las mismas condiciones de la ley de quienes sí tienen sus actos registrales correctos. En mérito de lo expuesto y fundado, solicito el voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto, que propone fortalecer las normas jurídicas para proteger los derechos de identidad, igualdad y el libre desarrollo de las personas, de las personalidades en los subcalifornianos. El Congreso de Baja California Sur decreta: se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo 1, único. Se reforma la denominación del artículo 10 de la nulidad, rectificación y responsabilización de las actas de registro civil correspondiente al título 4 del registro civil, del artículo 50 al artículo 140, artículo 142, artículo 143, y se adiciona el artículo 144, artículo 144 bis, y se derogan los artículos 145, 145 bis, 148 y 149, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Dicho lo anterior, y toda vez que la presente iniciativa fue publicada en la página web del Congreso del Estado desde la tarde del día viernes 20 de septiembre del presente año, y se conoce íntegramente el articulado de la misma por todos los integrantes de esta legislatura, solicito a la presidenta de la mesa directiva que por economía procesal y parlamentaria se inscriba en el diario de los debates de este Congreso y en el acta de la presente sesión el articulado que se propone con la expedición de las presentes iniciativas de ley, así como sus articulados transitorios como si a la letra se hubiesen leídos. Poder Legislativo de Baja California Sur, septiembre de 2024. Atentamente, diputado Venustiano Pérez. Es cuanto, presidenta.